En esta ocasión vamos a hablar sobre qué son las ecuaciones diferenciales y entramos en materia. Muy bien, para entender qué son las ecuaciones diferenciales, vamos a darnos cuenta de dónde emergen naturalmente, de tal forma que podamos nosotros deducir qué son las ecuaciones diferenciales. Supongamos que somos una persona del área de la salud y nos preguntan cuánta cantidad de gente se puede contagiar en un determinado tiempo. Esta persona del área de la salud entonces tiene que imaginar cómo puede cuantificar esa cantidad de personas. Necesita encontrar una relación que le indique la cantidad de personas infectadas en un tiempo determinado. ¿Qué tipo de relación tendría que ser esa? Podemos también poner un ejemplo de una persona que se dedica a encontrar cuánto voltaje puede generar un aerogenerador por unidad de tiempo. Necesita encontrar esa relación, o incluso cuánta corriente puede generar ese voltaje en un circuito por unidad de tiempo. ¿Cómo puede encontrar esa relación? En unos casos hay leyes físicas que nos pueden ayudar y en otros probablemente tendríamos que idear alguna forma de encontrarlas. En el caso, por ejemplo, de un ingeniero civil, podría tener la pregunta de cuánta elongación podría sufrir un tirante de un puente colgante, en este caso hablando de puentes. Todos estos fenómenos dependerían del tiempo. El común denominador de estos tres ejemplos son sistemas que dependerían del tiempo. La elongación de un cable o el estiramiento que puede sufrir en un determinado tiempo, la corriente en un determinado tiempo o la cantidad de gentes infectadas en un determinado tiempo. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si un ingeniero civil quiere saber qué tanto se va a curvar uno de los cables que sostienen los tirantes del puente colgante? Entonces tendríamos que encontrar alguna relación en donde la variación que va a sufrir el cable sobre el eje Y tenga una relación, por ejemplo, con la distancia entre las columnas. Porque por intuición podemos imaginar que la variación en Y tiene que ver con la distancia la distancia que separa una columna de otra, en donde está sujeto el cable. En ese caso, el sistema no sería dinámico, no sería dependiente del tiempo. Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo. Vamos a plantearnos ejemplos puntuales. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Bueno, en el caso de la epidemia, por ejemplo, este profesional de la salud lo que quiere conocer es esta relación entre las personas infectadas en un tiempo determinado. Lo que necesita conocer es una función, los infectados en función del tiempo. Entonces podría empezar a imaginar qué determina que se infecten dos personas o más personas. Probablemente podría imaginar que tiene que ver con el hecho de que exista una persona contagiada y que se aproxima a otra que no está contagiada, y entonces surja la probabilidad de que se contagie de acuerdo a diversos factores. Ahorita estamos muy relacionados y sabemos que si hay una distancia entre ellas, si hay alguna barrera como una mascarilla o un cubrebocas, pues la probabilidad disminuye. Entonces por ahí podría empezar a entender cuál sería la relación que necesitaría plantear matemáticamente para cuantificar
la cantidad de contagios en una unidad de tiempo. Si hablamos de un vehículo, por ejemplo, si queremos saber, si la pregunta es en cuánto tiempo puede una persona que viaja en un vehículo llegar de una ciudad A a una ciudad B, o si después de determinado tiempo ya pasó la mitad del recorrido, o si simplemente va a llegar a tiempo a la ciudad B. En el caso, por ejemplo, de los vehículos, podríamos plantear la ecuación que conocemos desde la secundaria, en donde sabemos que el desplazamiento de un vehículo en el tiempo, que al desplazamiento le vamos a llamar X, pues tiene una relación de este tipo. Este es una función que conocemos desde la secundaria, con la cual podemos entonces determinar la posición del vehículo en un determinado tiempo. Y aquí entonces emerge la palabra función. Función que depende del tiempo. Eso es lo que necesitamos conocer. Un sistema requiere de una función que nos haga poder predecir qué es lo que va a ocurrir en ese sistema. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de los puentes? Si nuestro planteamiento es cuánto esfuerzo puede resistir un cable, un tirante de estos, probablemente tendríamos que hacer alguna relación en donde necesitaríamos conocer la elongación de cable en el eje de las Y en un tiempo t. O, por ejemplo, en el otro caso, en el caso en donde quisiéramos conocer la curvatura del cable, esta curva que se forma para, por ejemplo, entender o saber cuál sería la altura de las columnas que lo sostienen. Entonces necesitaríamos saber una relación o conocer una relación de Y con respecto a X. Es decir, de acuerdo a la distancia en la que está colocado, el cable de una columna a otra, mientras, digamos, más alejado o más hacia el punto medio esté, a este punto medio, obviamente la variación de la altura del cable, digamos, es menor con respecto a la cinta asfáltica. Entonces esta altura es menor que esta altura, digamos. Entonces tendríamos que encontrar una relación que nos permita cuantificar, digamos, esa forma de cable, y para eso tendríamos que relacionar las variables Y y X, en donde la X sería una variable, digamos, independiente, y la Y una variable dependiente. Entonces aquí estaríamos hablando de un sistema no dinámico, porque no importa el tiempo, sino simplemente es un sistema en donde hay una variación de una variable, valga la redundancia, con respecto a otra. Y un sistema dinámico entonces es cuando varía una variable con respecto al tiempo. En el último de los casos, si lo que queremos conocer es el voltaje generado por el aerogenerador, entonces tendríamos que decir que necesitamos conocer el voltaje en un determinado tiempo. El voltaje de acuerdo al tiempo
cuánto voltaje genera al transcurso del tiempo. O si estamos hablando del circuito, podríamos querer conocer la corriente en un determinado tiempo. Estos son sistemas dinámicos también porque dependen del tiempo. Entonces, en resumidas cuentas, cuando estamos analizando un sistema, necesitamos conocer una función que nos relacione cambios de variables en el tiempo, si son sistemas dinámicos, o simplemente cambios en el espacio. Por ejemplo, en el caso del puente colgante y la necesidad de conocer la curvatura de los cables que sostienen los tirantes. Entonces, empezamos a imaginar y ya entendimos que lo que necesitamos encontrar son funciones. Necesitamos encontrar funciones que nos permitan predecir estos fenómenos y entonces poder, digamos, afrontar problemas y resolverlos. Estas funciones tienen una característica particular. Por cada pequeño cambio que existe, en el tiempo, existe un pequeño cambio en la variable que estamos buscando. En el caso, por ejemplo, de cualquiera de estos, puede ser la epidemia, tenemos una variación en el tiempo y eso implica una variación en la cantidad de contagios. En el caso de un vehículo en movimiento, una variación en el tiempo y eso implica una variación en el desplazamiento. Es decir, lo que buscamos son funciones continuas. Y una de las definiciones de continuidad es precisamente que por cada pequeña variación que exista en su variable independiente, va a existir una correspondencia en la variable dependiente, por más pequeña que sea. Es decir, no se corta, es una función que es continua. Aunque en ecuaciones diferenciales, haciendo un paréntesis, podemos también integrar funciones discontinuas, que vamos a ver en este curso cómo podemos hacer esa situación. Entonces, para estos 4 ejemplos, digamos que este ejemplo lo conocemos desde la secundaria. Pero ¿qué ocurre si no conocemos la función? ¿Qué pasa si no conocemos la función? ¿Cómo podemos descubrir qué es lo que necesitamos si yo no conozco la función a la cual me voy a enfrentar? Muy bien. Probablemente esa pregunta se la haya hecho Newton en el siglo XVII, por ahí del 1664, cuando Halley le preguntó o le pidió que calculara la trayectoria de los planetas. En ese tiempo obviamente no existía, él estaba a punto de descubrir o de, digamos, inventar las ecuaciones diferenciales o el cálculo diferencial. Entonces, el problema en este punto probablemente para Newton hubiera sido el cuantificar una función, o más bien encontrar una función que pueda permitirle determinar la posición de los planetas. Y esa fue la pregunta que seguramente se hizo. ¿Cómo puedo encontrar esa función que me permita saber en qué posición están los planetas? Y bueno, Newton descubrió algo. Digamos que el hecho de que una función tiene una característica, o estas funciones de las que estamos hablando tienen una característica. Varían
respecto al tiempo en el caso de los sistemas dinámicos. Toda función de las cuales estuvimos ahorita planteando ejemplos requieren de un cambio, y ese cambio es de una variable con respecto a otra. En el caso puntual de los sistemas dinámicos es de la variable que buscamos con respecto al tiempo. Entonces veamos qué es lo que pudo haber ocurrido. Si planteamos el hecho de que lo que estamos buscando, o probablemente Newton se planteó el hecho de que necesita haber una variación de la variable que él busca sobre o por una unidad de tiempo. Todas las funciones tienen esa característica, varían con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? O bueno, podríamos hablar también de la variación con respecto al espacio, como lo hemos visto. En cualquiera de los casos, digamos que esta función implica una variación. Y es aquí donde obviamente se topa con el problema de que es necesario cuantificar una variación en una curva. La problemática de cuantificar una variación en una curva implica el hecho de que no tenemos forma de, digamos, puntualmente describir esa variación, sobre todo con las herramientas que se tenían en la época de Newton, que son geométricas. ¿Cómo puedo yo definir una variación? ¿Cómo puedo yo saber cómo varía esa curva? Que no conozco. Digamos que en el caso de Newton no las conocía en absoluto. Probablemente si hubiera sido algún fenómeno que se pueda, digamos, observar más fácilmente, hubiera podido a lo mejor, no sé, hacer cálculos más, mediciones más puntuales, aunque en esa época existían, digamos, cartografía en donde ya los astrónomos como Halley, digamos, anotaban sobre ese mapa pues el traslado de los planetas. Ahora, ¿cómo descubrimos cuál es esa función? Vamos a verlo en términos generales y tratar de imaginar un poquito cuál fue la problemática que Newton enfrentó. Digamos que yo tengo esta curva. Esta curva que es simplemente básica, digamos, porque obviamente una función puede tener distintas deflexiones, o sea, podría tener varias formas, por ejemplo, no sé, obviamente podríamos tener algo así, ¿de acuerdo? Cualquier curva podría ser. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de la curva en rojo, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo yo puedo cuantificar esta curva? ¿Cómo la puedo cuantificar? ¿O cómo puedo conocer su forma? ¿Qué forma va a tener esa curva? En el caso de este ejemplo, pues estamos planteando ya esa forma. Pero si no conocemos esa forma, o probablemente se podría conocer, es decir, si tú tienes un crecimiento exponencial, que sabemos ya que una curva de este tipo, eso es lo que implica o implicaría, pues podríamos graficar, ¿no? De acuerdo a el fenómeno que estemos estudiando y hacer esta gráfica que pues nos daría, digamos, esta imagen, ¿no? Entonces sabríamos que podríamos aproximarlo con una función exponencial. Pero estamos planteando el hecho de que no se conocían ciertas funciones y aunque se pudieran haber graficado, no se podría haber tenido la idea de qué función era.
¿Cómo podríamos entonces cuantificar esa función? Bueno, la variación que tienen, Newton dijo, bueno, yo tengo la herramienta de la geometría y yo sé por Pitágoras, el gran Pitágoras, que en una línea recta yo puedo saber su variación, la variación de y con respecto a x. ¿De acuerdo? Y sabemos, ya conociendo esa variación, que podemos obtener una función. La función en este caso sería y igual a mx, en donde m sería esta variación. ¿De acuerdo? Esa es la pendiente. Entonces, esto no sería un problema, porque podríamos fácilmente determinar esta función y ya con eso conocer todo el desempeño de esa curva, o esta recta, perdón. Sabríamos en cualquier punto en donde estaría ubicada, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el resultado? Para un valor de x, un valor de y. Aquí déjenme corregir. Voy a poner aquí x para ser consistente. Y ahora sí. Bueno, si tengo esta herramienta, pero en el caso de la curva no puede aplicar porque pues obviamente la curva no varía con una sola inclinación, sino ¿qué ocurre? Tiene pues probablemente muchas inclinaciones. Probablemente esa idea se le presentó a Newton y dijo, al imaginar lo siguiente: si yo imagino una recta que pasa y toca a la curva en un punto, en ese punto, si yo hago un zoom, podría encontrar que esa curva es prácticamente igual a la recta. Digamos que el zoom es bastante fuerte y tendríamos algo así. Entonces es prácticamente igual. Entonces él seguramente, y digamos esto no es precisamente el razonamiento que él tuvo, pero digamos que es probable de que algo parecido le haya hecho empezar a vislumbrar la situación en donde plantea que para un punto muy pequeñito, la recta que lo corta en ese punto y la curva son prácticamente iguales. Y entonces decir o realizar el planteamiento que conocemos, que si una variación en un sentido con respecto a otra variable independiente en el límite, es decir, en la parte más pequeñita, cuando por ejemplo la variación de la variable independiente tiende a 0, cuando se hace muy pequeño, esta
esta variación equivale, aquí vamos a corregir, equivale a una variación infinitesimal, digamos, que ahorita obviamente conocemos esos términos precisamente porque fueron, digamos, desarrollados a lo largo del tiempo a partir de esta definición. Entonces, encontramos lo siguiente: si en el límite de esas variaciones esa razón es infinitesimalmente pequeña, también entonces entendemos, o digamos que Newton dijo que esa variación es igual a la pendiente. ¿Pendiente de qué? O a la inclinación. ¿Inclinación de qué? A la inclinación que tendría una recta que pase por ese punto. ¿Qué tipo de recta? Pues una tangente. Entonces tendríamos que la recta tangente, que podemos, digamos, enunciarla de esta forma, sería equivalente a esa pendiente. Ok, entonces tendríamos una forma ya de cuantificar, de darle un valor a esta variación infinitesimalmente pequeña. Esa pendiente es igual a la pendiente de la recta tangente. Y la inclinación de la recta tangente pues es en este caso phi, como lo ponemos ejemplificado con este ángulo. Entonces yo ya tengo, o más bien digámoslo así, que Newton tendría entonces una forma de cuantificar ese incremento o esa variación infinitesimalmente pequeña, al imaginar que dentro de este punto, digamos que este sería el punto, todo este círculo sería el punto, digamos, si hicimos un zoom muy grande, y dentro de ese punto, digamos que esta recta tangente que está aquí, esta, sí, tangente, esa recta tangente es, digamos entonces, la inclinación de esa recta tangente es igual a esta inclinación de la curva, ¿de acuerdo? Como precisamente lo anotamos abajo. Bien, entonces ya tenemos una forma de cuantificar cuánto varía la función. O sea, podemos saber cuánto varía la función, porque realmente eso es lo que nos importa. Describir las variaciones de una función, ¿sí? Las variaciones que pueda tener una función para poder entonces tratar de encontrarla en, digamos, por ejemplo, en una relación que podamos ver en una gráfica, por ejemplo. Estas variaciones, acá hay una variación, acá hay otra variación, acá hay otra, y cada una de esas está descrita por la pendiente de esa tangente que pasa en un punto de cada una, en un punto de cada uno, en cualquier punto de cada curva que queramos, o de cada función que queramos nosotros, digamos, conocer. Ok, entonces ya entendimos que si nosotros tenemos una variación
de este tipo, podemos aquí buscar una inclinación. Y con eso ya tendríamos una ecuación que nos indique cómo varía esa curva. Esa inclinación tendría en cada punto, podamos nosotros saber en cada punto cuál es esa inclinación. Entonces tendría que ser acá un término que describa la inclinación de la función en cada punto de la misma. Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué función o qué inclinación voy a estar igualando a esta variación infinitesimal? Pues ahí es donde simplemente habría que dirigirse hacia la función que queremos emular o queremos describir, porque no la tenemos, simplemente la estamos describiendo. Entonces, para eso tendríamos que remitirnos exclusivamente al fenómeno que estamos nosotros investigando. Entonces veamos este ejemplo. Supongamos entonces que tenemos uno de los ejemplos que vimos. Nosotros queremos conocer un voltaje, cuánto cambia el voltaje, o por ejemplo, puntualmente en este caso, la corriente. Cuánta corriente circula en este circuito, por ejemplo, por unidad de tiempo. Podríamos entonces, incluso si queremos hacer investigación de campo, tener alguna gráfica o obtener datos para obtener alguna gráfica, como en este caso, esta que vemos acá en rojo, en donde, de acuerdo al transcurso del tiempo, la corriente que circula por este circuito que está aquí ejemplificado tiene esta forma. Aquí está en el eje de las Y de la corriente y aquí es el tiempo en el eje de las X. Entonces este circuito, que podría representar digamos, una reducción de un circuito mayor, está digamos, teniendo como resultado una corriente de este estilo. O todavía viendo un ejemplo más sencillo para tratar de encontrar cuál es la pendiente que vamos a, por ejemplo, utilizar en un ejemplo de crecimiento poblacional. Entonces, bueno, podremos plantear este mismo ejemplo, ¿no? Tenemos un crecimiento poblacional y este crecimiento se ejemplifica con esta curva. Entonces, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente que ese crecimiento involucra? Bueno, regresamos. Si nosotros tenemos esta función en donde el eje de las Y es la población y el eje de las X es el tiempo, podríamos decir que la pendiente de esta curva vamos a ponerle aquí esta variable P con respecto al tiempo, es igual a ¿qué? ¿A qué es igual? ¿Qué me determina el hecho de que la curva obtenga esa forma? Es decir, analizamos muy específicamente el fenómeno. Lo que estamos cuantificando es población con P respecto al tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, podemos visualizarlo con la gráfica. Ocurre que la población crece conforme transcurre el tiempo. ¿De qué depende de que la población crezca?
depende, en este caso en específico, y probablemente tenga que ver con el hecho de la familiaridad con el tema, con el fenómeno, el entender de que en este caso específico esa pendiente, esa variación, depende o es proporcional a la cantidad de personas que exista. Es proporcional a la cantidad de personas que exista. Probablemente esta conclusión, que de hecho la obtuvo o llegó a ella Malthus, un matemático de esa época, de una época en donde se le pidió hacer un censo de población. Por primera vez, digamos, quiso mediante una función encontrar proyecciones para determinar cuánta población podría existir en el futuro, y se planteó esta tesis o esta hipótesis, el hecho de que la variación de la población era proporcional a la cantidad de personas únicamente. Y si uno analiza un poco, pues podría entenderlo, porque no depende mucho del tiempo, de las estaciones del año, no crecen más personas en ciertas estaciones, sino que crecen, o la cantidad de personas que crecen, haciendo un análisis muy básico, pues dependería sobre todo de la cantidad de personas previas. Por ejemplo, si yo tengo 3 personas, probablemente pueda haber un aumento en estos sentidos, como lo que estoy aquí escribiendo. Obviamente este aumento que estoy describiendo es lineal, y la gráfica que tenemos no es lineal. Es decir, este aumento tiene una regularidad en el caso del ejemplo que estoy poniendo, pero lo que quiero hacer énfasis nada más es de que al pasar de una, digamos, cantidad de personas a otra, a la siguiente, digamos, hay un aumento, sí, que depende nada más de cuántas personas habían previamente. Entonces, pues, no era de extrañar de que este matemático haya concluido de que tendría que encontrar una relación en donde, digamos, la variable que iba a influenciar cuánta variación va a haber en cada momento, pues es precisamente la cantidad de personas. Y lo que planteó es que esa variación iba a ser lineal. Es decir, que simplemente dijo, para una variación de la población en un tiempo, vamos a tener una nueva población multiplicada por un factor. Claro que esta es una suposición que no se adapta a la vida real. El factor de crecimiento lineal no es acorde a lo que realmente ocurre en el crecimiento de una población. Es seguro que habría que cambiar este factor K constante por alguna relación que involucre otras condiciones del medio ambiente, por ejemplo, que modifican el crecimiento poblacional, por ejemplo, en la cuestión de los recursos disponibles en ese medio ambiente modifica grandemente cuánta población crece dentro de ese medio. Entonces, eso lo vemos dentro del programa completo, y vemos precisamente cómo modelar una población utilizando restricciones más allá de una variable lineal. Para estos efectos es suficiente para descubrir que es una ecuación diferencial. Entonces, podríamos entender que la relación de cambio de la población con respecto al tiempo es proporcional a la misma población. Y al decir proporcional, que se ejemplifica con esta ecuación que acabamos de poner, pues simplemente queremos decir que crece en proporción constante. Esa proporción constante la define esta letra, esta constante K.
Y lo que hay que tener en mente es simple y sencillamente que lo que tratamos de hacer es encontrar una función que modele ese crecimiento. Entonces esta fue una hipótesis que planteó Malthus para, digamos, modelar mediante una ecuación diferencial el crecimiento de esa población, entendiendo de que la variación que existe en ese crecimiento era, como hemos dicho, proporcional a la misma población. Ok, entonces esa es una ecuación diferencial. Aquí tenemos entonces nuestra primera ecuación diferencial, que vamos aquí a hacer evidente mediante esta notación. Ecuación diferencial. Aquí hemos planteado nuestra primera ecuación diferencial. Mediante el entender de que lo que necesitamos conocer es una función y para eso necesitamos cuantificar cuál es la variación que existe de esa función, en este caso con respecto al tiempo. Y llegamos a la conclusión de que para un crecimiento poblacional, digamos, ideal, porque en este caso habría que considerar otras cosas, esta ecuación lo describe. Que de hecho fue una ecuación que se utilizó, me parece que alrededor de 1800 en el siglo XIX, y que tuvo cierta cantidad de éxito, pero obviamente hace falta adecuarlo para, digamos, que proporcione arroje resultados más reales, considerando otro tipo de factores que influyen en la población. Podríamos poner otros ejemplos. Aquí voy a enumerar un par de ejemplos más para hacer más evidente todavía el hecho de cómo surge, cómo emerge una ecuación diferencial. Si por ejemplo yo quiero conocer cuánto dinero voy a obtener después de un determinado tiempo, si lo meto a una tasa de interés al banco, podría yo por intuición decir que ese modelo podría ser dependiente, la variación de la cantidad de dinero, dependiente del mismo dinero. Es decir, otra vez, la variación de la cantidad de dinero con respecto al tiempo es proporcional a la cantidad de dinero que yo tenga. Y esta es otra ecuación diferencial muy parecida, de hecho idéntica a la que acabamos de obtener, y que nos ayuda a pronosticar la cantidad de dinero que yo pueda tener después de, digamos, obtener un rendimiento, ¿de acuerdo? Un interés por ese dinero, si lo guardo en el banco. Otro ejemplo podría ser ya no de un sistema dinámico, sino, digamos, planteemos esto: si yo quiero conocer la curvatura de algún cable, por ejemplo, podría ser, imaginándolo de los puentes, y yo a esta curvatura infinitesimalmente pequeña le llamo ds, y aquí de y y de x, yo podría, si recuerdo, que esa curva puede ser semejante en un punto muy pequeño a una recta, con lo que yo podría estar imaginando que esta curva es igual a esta recta, digamos, ¿no? Aquí voy a poner, déjenme poner la curva aquí así, ¿de acuerdo? Y por supuesto, si yo tengo esta relación,
simple y sencillamente pues utilizo el teorema que conozco. Digamos que la longitud de arco es igual a la suma de los cuadrados de las otras longitudes. Y esto implicaría, si yo divido todo entre dx, por ejemplo, lo siguiente. Digamos que lo dividí entre dx cuadrada, ¿no? Y claro, si quiero entonces obtener la variación, entonces se encontraría que la variación de la longitud de arco es igual a esta relación. Y aquí obtengo otra ecuación diferencial, y en este caso quiero hacer evidencia o quiero hacer énfasis en dos cosas. Una, este no es un sistema dinámico, en este caso estamos encontrando una longitud o la variación, la velocidad de variación de un arco. Y además utilizamos para encontrarla no la suposición como lo hicimos con la cuestión económica, la cuestión de financiera, en donde pronosticamos por medio de una suposición el aumento de ese monto de capital de forma proporcional, de igual manera que lo hicimos con la población, sino que en este caso utilizamos una ley previa que conocíamos para plantear esta ecuación diferencial. Entonces, hacer énfasis en esa situación. Si tenemos alguna relación matemática que nos permita, digamos, encontrar la variación que buscamos, por supuesto, con las debidas, digamos, acotaciones, con las debidas, con la toma de precauciones debidas, podemos nosotros utilizarla para encontrar esa ecuación diferencial. Ok, entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? En este punto podríamos entonces decir que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas. Y es una ecuación que representa cambios. Básicamente podríamos decir que esa es una ecuación diferencial. Contiene derivadas y representan cambios. ¿Cambios de qué? Cambios de una variable con respecto a otra. Y aquí vamos a poner de y. Déjenme ponerlo así. ¿De acuerdo? Muy bien. También tendríamos que decir que en general son funciones continuas lo que buscamos. Entonces, eso es lo que es una ecuación diferencial. Ahora, para hacer más evidente la diferencia entre una ecuación diferencial y una ecuación algebraica, podemos nosotros poner el siguiente ejemplo. Una ecuación algebraica, como las que solíamos ver en la secundaria, de este estilo, nos sirve para encontrar un valor. Por ejemplo, si no conocemos y le asignamos un valor a la variable independiente, esto implica que y es igual a 1 más 5
igual a 6. Entonces encontramos un valor puntual, un número. A diferencia de una ecuación diferencial, en donde si yo tuviera, digamos, la misma relación, por ejemplo, esta relación, y yo quiero encontrar su solución, yo lo que tendría es como resultado una función. Y aquí, digamos, me voy a adelantar un poco y decimos que esta ecuación es equivalente a esto. Y si obviamente integramos cada lado, yo podría obtener este resultado. ¿De acuerdo? Aquí me hizo falta 2. Entonces, ese resultado es una función. Esto es una función, no es un número. De hecho, son varias funciones, porque tenemos una constante. Es una constante que implica que esta y puede ser representada por varias funciones. Es decir, x cuadrada sobre 2 más 5x más 1 es una solución, pero también lo puede ser x cuadrada sobre 2 más 5x más 2, por ejemplo. Y así cualquier sustitución para esa constante podría ser una solución. Y aquí es donde entramos al terreno de, por un lado, familia de soluciones, es decir, que podemos con una ecuación diferencial encontrar un grupo de funciones, y por otro lado, el conocer una función única que satisfaga el problema que nosotros estamos planteando. Y para conocer esa solución única, entramos al terreno de las condiciones que nos permiten delimitar esa solución, que veremos más adelante, y aquí solo voy a plantear las condiciones que las vamos a encontrar en dos formas: condiciones iniciales y condiciones de frontera. Y con eso podríamos nosotros delimitar una sola de las funciones para que resuelva nuestro problema en específico. ¿De acuerdo? Y aquí quiero hacer una siguiente acotación. Si se fijaron, la ecuación para la población de este estilo fue esta, y la ecuación, por ejemplo, para la ganancia económica o el aumento en mi dinero original fue esta, lo cual son idénticas. Entonces, estas, por ejemplo, al resolverlas, podemos encontrar que tienen una función común, que es la función exponencial. Por ejemplo, vemos aquí
es simplemente un ejemplo más de cómo funcionan como patrones. Aquí tendríamos el hecho de que esta variable de población es representada por la función exponencial, y la misma función exponencial aparece en el caso de la corriente eléctrica que varía en el tiempo. Y es ahí nada más para acentuar el hecho de que las funciones se presentan en diferentes tipos de fenómenos. Entonces son patrones, y eso también implica que las ecuaciones diferenciales pueden ser las mismas para diferentes tipos de fenómenos. Incluso hay otras ecuaciones, por ejemplo, el decaimiento radiactivo. El decaimiento radiactivo digamos que también es una función de este estilo. Entonces, lo que notamos es que una función puede representar distintos fenómenos. Por lo mismo, una ecuación diferencial, y esto es bien importante, una ecuación diferencial puede servir como modelo matemático de muchos fenómenos. Una ecuación diferencial es un modelo matemático que puede representar muchos fenómenos. Como lo que acabamos de ver, ¿no? Por eso, muchas veces para, digamos, tener soluciones puntuales, necesitamos adecuar los modelos que tenemos a las circunstancias del fenómeno que estamos estudiando. Por ejemplo, si yo quiero definir una población, más precisamente podría decir que esa población tiene una cierta inmigración, digamos. Y esa inmigración tiene un valor constante. Y ese modelo se acerca más a la realidad que el modelo simplemente original. Lo mismo puedo decir para el dinero que yo guardo en un banco. Si yo tengo un capital original, o más bien, si yo deposito, por ejemplo, puedo hacer depósitos en cada unidad de tiempo, en cada intervalo de tiempo, puedo decir que esta otra ecuación se asemeja más a esa situación. O incluso, si yo estoy modelando algún otro fenómeno, por ejemplo el cambio de temperatura en algún objeto, y por mi familiaridad con el fenómeno puedo decir que esa temperatura o el cambio de esa temperatura es proporcional no solo a la temperatura, a la cantidad de temperatura que tenga, sino a la diferencia de esa cantidad de temperatura con la temperatura ambiente. Es decir, si yo tengo un objeto, digamos que pasa de un recipiente a otro, en donde hay una diferencia de temperaturas, pues puedo decir que ese cambio de temperatura con respecto al tiempo es proporcional no solo a la temperatura misma, sino a la diferencia que hay con respecto, puede ser al ambiente o al segundo recipiente donde coloque ese objeto, digamos. Obviamente todas estas relaciones surgen muy fácilmente cuando yo tengo familiaridad con el fenómeno.
No es necesario ahorita como imaginar o tener, digamos, claridad en esto, pero sí una intuición que nos lleve a ver que es posible que, vaya, se haya llegado a estas conclusiones. Entonces, estos modelos matemáticos podrían ser modelos conocidos, como en este caso, este es conocido porque es, digamos, la ley de es la ley de Newton de temperaturas, pero también podrían ser modificados, como por ejemplo lo que hicimos de este par de ecuaciones. Podrían ser modificados, aunque en este caso son modificaciones conocidas, pero podríamos agregarle nosotros alguna situación en particular que veamos en nuestro sistema y que necesitemos nosotros cuantificar, porque influya en la variación que estamos tratando de encontrar. Incluso podrían ser inventados, por supuesto. O sea, podemos tener un sistema en donde nosotros queramos determinar una función y tendremos que entonces buscar, digamos que tendríamos que buscar cuál es esa variación, cómo podemos cuantificarla. Y aquí, como sabemos, entran muchos factores para poder hacer ese modelo. Podrían ser las leyes físicas, las geométricas, o incluso conjeturas propias que indiquen algún tipo de relación entre las variables. Que nos permitan cuantificar esa inclinación. Y ahí entonces sí tendríamos que revisar los diferentes, digamos, modelos que nos permiten hacer la cuantificación en el área que nosotros estamos investigando, o probablemente incluso plantear algún modelo nuevo, ¿no?, que tenga que ver con alguna ley, alguna forma de, digamos, entender los cambios que se dan en ese fenómeno. Entonces, hasta ahorita hemos visto ecuaciones diferenciales con una sola derivada. Pero, por supuesto, existen ecuaciones diferenciales con más derivadas. Podemos tener una variedad más amplia en cuanto a ecuaciones diferenciales. En el caso, por ejemplo, de que nosotros queramos investigar dos variables de un mismo fenómeno. Por ejemplo, en este video vemos a una persona que avienta un balón, y si nosotros queremos conocer no solo la posición de ese balón, sino también queremos conocer la velocidad, entonces podríamos estar, o ya estaríamos involucrando dos variables para el mismo fenómeno, dos variables dependientes. ¿Sí? Incluso podríamos conocer también la aceleración de ese balón, con lo cual serían tres variables. Al utilizar dos variables dependientes, entonces nosotros tendríamos una ecuación más compleja, en donde podríamos plantear el hecho de que la velocidad y la posición es de nuestro interés. Nosotros conocemos, digamos, por leyes de la física, que la velocidad es la variación de la posición.
Y también sabemos que la variación de la velocidad es la aceleración. Si yo, por ejemplo, quiero conocer la aceleración de un punto o de un objeto, puedo plantear el hecho de que este par de ecuaciones me estarían diciendo de que la variación con respecto al tiempo de la variación con respecto la variación de la posición con respecto al tiempo, tendríamos entonces que yo obtendría, digamos, esta situación. Que es equivalente a la aceleración. Entonces, si yo quiero conocer la aceleración, de un objeto, necesitaría conocer esta inclinación. Probablemente con un análisis como los que hicimos previamente, entenderíamos que la aceleración lo que representa, o esa segunda derivada lo que representa, es lo siguiente. Aquí es dy sobre dx. Y aquí tendríamos, vamos a ponerle unos a estos, y aquí tendríamos 2. Y si nosotros trasladamos estas y las alineamos, tendríamos algo así. Entonces aquí sería dy1, dx1, y aquí sería dy2, dx2. Y lo que estaríamos encontrando con la relación de la segunda derivada es esta diferencia, que digamos que es la diferencia de las diferencias, lo cual, para entenderlo ya como una segunda derivada, lo podemos plantear de esta forma: sobre, digamos que las de x tienen la misma magnitud, a pesar de ser x1 y x2, las vamos a considerar de la misma magnitud, así como fueron originalmente concebidas para dar la interpretación de segunda derivada, y esto terminaría siendo entonces para hacer más evidente esta relación, podemos visualizar esta razón como el cambio de un cambio, que es en realidad lo que estamos tratando de cuantificar. Y ese cambio de un cambio, pues obviamente podríamos notarlo o hacerlo, digamos, visible, simplemente trasladando la notación de esta forma. Y aquí tendríamos entonces sí la relación que conocemos comúnmente, ¿no? Lo que estamos cuantificando es el cambio del cambio. ¿Ok? Entonces dy es ese cambio del cambio. Entonces ese es, digamos, el concepto de segunda derivada.
Y nosotros sabemos, por leyes de la física, que el cambio del cambio de una posición es igual a la aceleración. Si estamos hablando de caída libre, esa aceleración tiene un valor conocido, que en este caso le llamamos gravedad o G, y las variables que nos importan, como por ejemplo la velocidad, tendríamos nosotros que hacer una primera integración de esta segunda derivada para obtenerla. ¿De acuerdo? O sea, de aquí para aquí realizamos una integración. Y lo mismo ocurre si queremos conocer la posición. Realizamos otra integración para conocer la posición. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto que enmarcaría la segunda derivada, con lo cual podemos construir también ecuaciones diferenciales en los fenómenos físicos. Si quiero conocer la variación de la variación, tendría que utilizar una segunda derivada, ¿sí? Y que generalmente esa segunda derivada involucra una derivada previa que representa otra variable. Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, en una segunda derivada tendríamos nosotros, digamos, dos funciones. Una función, la función original de el fenómeno respecto al tiempo, y la derivada de esa función, que es, digamos, la variación de ese fenómeno respecto al tiempo. Entonces tendríamos posición y velocidad, que podríamos nosotros graficar como en este caso. Aquí tendríamos la posición, que está demarcada con la gráfica en rojo, y la velocidad, que está en azul. Y si vemos el comportamiento es lógico en un tiro parabólico, porque la posición, mientras aumenta, la velocidad va disminuyendo cuando el balón se va elevando. Llega hasta un punto máximo y en ese momento la velocidad es cero, como lo indica la gráfica que estamos viendo abajo. Y a partir de ese punto va en caída el balón y tendríamos una velocidad en aumento, pero de forma negativa. Entonces ahí es un sistema más complejo, un sistema de segundo orden, porque encontramos dos funciones, la función de posición y la función de velocidad, mediante una segunda derivada. ¿Ok? Muy bien. Pues la complejidad, por supuesto, puede aumentar. Si en vez de conocer dos funciones queremos obtener tres diferentes funciones, porque se nos requiere ejemplificar tres diferentes fenómenos, digamos, dentro del mismo sistema físico. En el caso de las pandemias, yo quiero conocer no solo los infectados, que estaría demarcado por esta segunda ecuación, donde dice I punto, que es la derivada de I, la derivada de los infectados, sino también cómo varía, por ejemplo, la S, que son los susceptibles o las personas que no están infectadas, y la R, que son las personas que son recuperadas o la que ya fueron, digamos que removidas o que ya fallecieron. Entonces, en ese caso, tendríamos un sistema de tres ecuaciones que están interconectadas, y este sistema es más complejo todavía que el de dos ecuaciones. Es un sistema de tercer orden.
Por último, quiero hacer énfasis en el hecho de que, por supuesto, podemos nosotros trasladarnos de las ecuaciones ordinarias en donde una variable dependiente depende únicamente de una independiente a las ecuaciones parciales en donde una variable dependiente depende de varias independientes. Y en ese campo, bueno, existen muchos ejemplos. Por ejemplo, las ecuaciones de campo de Maxwell o las de Navier-Stokes. El sistema de ecuaciones de Maxwell involucra derivadas parciales, en donde básicamente lo que existe es el hecho de que tenemos funciones que involucran derivadas parciales. Por ejemplo, una función que depende de más de una variable, al derivarse, requiere de derivar parcialmente la función entre la variación parcial de cada una de sus variables independientes. Por ejemplo, si yo tengo la derivada de z, tendría yo que derivarla, esa función, con respecto a una de sus derivadas, a una de sus variables independientes, y después con respecto a la otra. Para que yo pueda tener, digamos, la derivada completa de esta función. Eso es lo que involucra las derivadas parciales. En general, lo que vamos a encontrar en ecuaciones diferenciales son dos tipos de ecuación diferencial: la ecuación diferencial ordinaria, que depende de una sola variable independiente cada una de las funciones. Por ejemplo, x va a depender nada más de t, o b va a depender nada más de t, como hemos visto en los ejemplos. Y las derivadas parciales, las ecuaciones diferenciales parciales, en donde sus variables dependen de más de una variable independiente. Por ejemplo, z de x, y u de x, t. Y para cada caso vamos a encontrar diferentes tipos de ecuaciones. Es decir, por ejemplo, las ecuaciones que involucren la primera derivada serían las de primer orden, en donde obviamente esa primera derivada sea la mayor, es decir, no haya derivadas mayores. Las de segundo orden serían, por supuesto, aquellas ecuaciones en donde la segunda derivada sea la mayor, y así sucesivamente las de orden superior. Y también podemos encontrar sistemas de ecuaciones, en donde, por supuesto, aquí en los sistemas tendríamos nosotros un grupo de ecuaciones de 2 o 3 ecuaciones o más que estén incluidos dentro de un arreglo que, digamos, se autoinfluencia, se influencian entre sí esas ecuaciones. Esos serían los sistemas. Para este caso tendríamos, por ejemplo,
que corresponderían a las ecuaciones diferenciales o a los sistemas de primer orden. Entonces, en sistemas podemos encontrar sistemas de primer orden para cada caso. Vamos a ponerlo así. Sistemas de segundo orden para cada caso, que son, digamos, los que se contemplan dentro de un curso extenso de ecuaciones diferenciales. Se contemplan entonces ecuaciones diferenciales ordinarias en sus versiones de primer orden, segundo orden, algunas de orden superior, sistemas de primero y segundo orden, y ecuaciones diferenciales parciales de primero y segundo orden. Entonces, hasta aquí podemos hacer un resumen. Las ecuaciones diferenciales son una gama de ecuaciones que lo que nos van a permitir es encontrar funciones que nos permitan predecir fenómenos de acuerdo a, digamos, su naturaleza de la dependencia de una sola variable o posiblemente de la dependencia de varias variables. Entonces, las ecuaciones están hechas, las ecuaciones diferenciales, para encontrar esas funciones de acuerdo a las variaciones de las mismas, medidas mediante sus derivadas. Esas son las ecuaciones diferenciales. Generalmente las ecuaciones o las funciones que vamos a encontrar son funciones continuas y básicamente tendríamos que tener en mente que habríamos que representar esas variaciones mediante modelos matemáticos que incluyan datos que podemos obtener del análisis, de la observación o también de las propias leyes de la física o de las leyes de la geometría, que nos permitan encontrar esas variaciones que le llamamos derivadas. Ese es el resumen, lo que es las ecuaciones diferenciales. Y bueno, les recomiendo nuestro programa completo. Me resta decirles que es importante aprender ecuaciones diferenciales, porque mientras más y mejor sepas describir el mundo que te rodea matemáticamente y hacer predicciones, eres más valioso para ser contratado. Y mientras más valioso eres, más se te paga. Así que te invito a aprender ecuaciones diferenciales. Nosotros tenemos un programa completo y ahora te voy a dejar una presentación para que sepas lo que incluye. Si tomas acción, tendrás un beneficio si te inscribes en el enlace que estamos dejando al pie de este video. Entra a ese enlace para que obtengas todos los beneficios de nuestro programa completo de ecuaciones diferenciales y aprendas las ecuaciones diferenciales de la manera en que puedas modelar los sistemas, puedas describir los fenómenos que veas y como profesional tengas una herramienta poderosa que realmente es la que deberías de utilizar para resolver los problemas con los que te enfrentas. Entonces te invito a mi programa completo y te dejo este video. Un saludo. Entonces el programa que estamos ofreciendo es un programa extenso, completo, que tiene 10 módulos, de los cuales ahorita te voy a hablar. ¿Qué es lo que vemos en este programa? Vas a aprender a modelar desde ecuaciones de primer orden, haciendo proyectos reales. En el caso del primer módulo vas a saber cómo realizar un concentrador solar. En el segundo módulo vamos a utilizar una herramienta muy poderosa que se llama la serie de Taylor para que puedas aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales mediante este método, obteniendo series de potencias. También vas a ver en ese módulo propiamente el método de series de potencias. Y todo esto lo vamos también a traducir al lenguaje de programación para que puedas corroborar tus resultados y además hacer proyecciones, hacer gráficas, etc. En el cuarto módulo vamos a ver ecuaciones de segundo orden, las vamos a
convertir en sistemas de 2x2 y vamos a resolver sistemas no lineales mediante métodos numéricos. También vas a aprender a modelar y también vas a poder resolver analíticamente ecuaciones de segundo orden. En el cuarto módulo vamos a hacer métodos numéricos, que es una herramienta poderosa de programación para poder resolver sistemas no lineales. En general, lo que vas a encontrar en la vida real son sistemas no lineales. Y vamos a involucrar este concepto con un concepto muy amplio, muy en boga, que se llama la teoría del caos. La teoría del caos es utilizada en todas las áreas de la ciencia, incluso la inteligencia artificial, para la predicción de fenómenos reales. En este caso, lo vamos a utilizar para determinar cómo podemos saber si las aproximaciones numéricas son efectivas, son confiables. Por supuesto, vamos a ver la teoría del caos, incluso el diagrama de bifurcaciones, y vamos a entender de qué se trata. En el quinto módulo vamos a seguir con las ecuaciones diferenciales de segundo orden, no lineales, y vamos a modelar cables suspendidos. En específico analizaremos por qué el puente Tacoma-Narrows no fue derribado por el fenómeno de resonancia, sino que fue debido a otras causas. Es un fenómeno no lineal. Además estaremos agregando módulos extras, donde estaremos viendo los temas complementarios de una currícula amplia para la materia de ecuaciones diferenciales. Estaremos tratando sistemas lineales, sistemas no lineales, mediante los métodos de teoría de matrices, transformada de Laplace y métodos numéricos. Por supuesto, en todos los temas incluiremos modelado matemático y simulación con programación. Como te lo prometí, te dejo mi mejor ofrecimiento. He estado por más de 9 años regalando información de calidad a través de mi blog y redes sociales, además de papers de alta demanda entre maestros y alumnos. Pero esta vez quiero darte algo mejor y parto de esta premisa: lo que no cuesta no se valora, y más aún, lo que cuesta nos da valor. Por eso he decidido ofrecerte un descuento en mi sitio de miembros de ecuaciones diferenciales y matemáticas aplicadas, para que lo uses porque te ha costado y no lo tires después de haberlo obtenido. Y así te comprometas hoy con tu destino, con tu meta, que no es pasar solamente la materia, eso es vivir en la mediocridad, sino convertirte en un verdadero profesional como ingeniero, como docente, como matemático aplicado en cualquier área de la ciencia, porque haces el esfuerzo. De todas maneras, tienes en mis redes todo lo gratuito que ya sabes, pero ahora se trata de dejar de aparentar y realmente transformarte en profesional. En mi sitio de miembros encontrarás particularidades que no te ofrece ningún otro programa en español de ecuaciones diferenciales, como interactivos para que puedas entender mejor todavía los conceptos, ejercicios resueltos paso a paso adicionados periódicamente, cuestionarios para evaluar tu progreso, calificados de forma automática, comunidad internacional activa de profesionales en matemáticas aplicadas con la que podrás interactuar y mucho más. Por preventa y solo por 7 días te dejo este descuento del... Aprovéchalo y conviértete en tu mejor versión como ingeniero o matemático aplicado. Utilízalo hoy mismo. Nos vemos en tu mejor versión.